Hola, hola, bienvenidos al cuarto episodio de Maestranza el Podcast, dirigido por Jorge Aray, en la edición y montaje el rockstar Daniel López. El día de hoy vamos a hablar sobre un momento histórico bien importante que eligieron ustedes mismos a través de las redes sociales, a través de Instagram, @maestranza.ja, se realizó una votación con dos posibles opciones para este cuarto episodio y pues ganó la opción de Venezuela en la Segunda Guerra Mundial. Es bien interesante este tema porque normalmente cuando vemos la materia de historia universal o cuando estamos analizando eventos históricos, nosotros mismos nos hemos encargado de desdibujar a Venezuela y tratar de analizar los eventos siempre desde un punto de vista ajeno a la participación venezolana. No quiere decir que Venezuela siempre estuvo o que siempre fue uno de los personajes o uno de los puntos importantes en la historia de la humanidad, pero evidentemente nosotros tenemos participación en el juego de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fue Venezuela, lo que hizo Venezuela, su participación, sus aportes y también parte del sufrimiento que tuvo Venezuela durante el periodo que se llamó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como es costumbre en Maestranza, vamos a empezar por una pequeña contextualización. La Segunda Guerra Mundial vivió su etapa más cruda desde 1939 hasta 1945 y enfrentó a dos bandos principalmente. Uno conocido como las potencias del eje, dirigidos principalmente por Alemania bajo el gobierno de Adolfo Hitler. Importante destacar que Hitler es de origen austríaco, no alemán. En la parte de Italia estaba Benito Mussolini y en Japón, que era el final del eje que estaba en uno de los bandos, estaba el emperador Hirohito, pero quien dirigía las operaciones militares y quien sufrió después la mayor consecuencia de todos los actos realizados por Japón fue el general Hideki Tojo. Por otro lado estaban los aliados. Estaba China con la participación o liderazgo principal de Chiang Kai-shek. Estaba la Unión Soviética, hoy Rusia y otros países que surgieron después de la separación de la Unión Soviética. Estaba el camarada Joseph Dugashvili, mejor conocido como José Stalin, y estaban también Estados Unidos con el presidente Franklin Delano Roosevelt, y en el Reino Unido estaba Winston Churchill. Estos son los principales personajes políticos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿de quién nos vamos a hablar o de quién vamos a hablar principalmente? De los aliados. ¿Quiere decir que Venezuela no sufrió parte de las acciones llevadas por las potencias del eje? Sí las sufrió, pero nos vamos a quedar principalmente con los aliados porque fue el bando al que Venezuela sintió una pequeña inclinación. Nosotros históricamente hemos visto o hemos leído o nos han enseñado que Venezuela se declaró neutral. Recuerden que Venezuela es un país que forma parte de América, del continente americano, y que por obligación territorial y también por necesidades y cercanía, siempre se vio unida a la parte de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ya por obligación o por presión, se le hacía mucho más fácil a Venezuela apoyar el bando de los aliados. Sin embargo, ocurrieron muchas cosas durante la Segunda Guerra Mundial que determinaron este apoyo total a la parte que tiene que ver con el grupo de los aliados. Bien, como dijimos, vamos a analizar acciones que tuvieron influencias en Venezuela y otras en las que Venezuela participó directamente. Uno de los puntos más resaltantes de la Segunda Guerra Mundial siempre va a ser el Holocausto, o como le dicen los judíos, la Shoah. Recuerden que el Holocausto fue un proceso llevado a cabo por la potencia nazi para erradicar, para exterminar a los judíos. También hay que agregar a otros grupos que fueron marginados por los nazis, como los gitanos, los homosexuales, comunistas y discapacitados mentales
y físicos. Pero claro, la mayor fuerza, el mayor acto violento se lo llevaron los judíos. Entonces, ¿por qué hablamos del holocausto? ¿Por qué decimos de entrada, que el holocausto es una de las acciones que mayor influencia tuvo en Venezuela? Porque los judíos tuvieron que buscar opciones para poder sobrevivir, para evitar caer en las garras del nazismo y estar a merced de una muerte segura. Y una de las opciones que se dio para un grupo grande de judíos, de un aproximado 250 personas, fue la de viajar vía barco a través de unos buques, viajar hacia Sudamérica para tratar de salvar sus vidas. Hubo un proceso de organización, de cobro para poder abordar y tratar de salvar la vida con lo poco que podían rescatar en un par de maletas. Esos barcos, que principalmente fueron dos, el buque Caribia y el buque Königstein, gracias a mis amigos que viven en Alemania, específicamente a Luis, que me ayudó un poco con esta pronunciación, espero no defraudar. Estos dos barcos llegan a Sudamérica, tratan de hacer el desembarco en Trinidad y Tobago, en Barbados, en Curazao, en la Guayana Inglesa, que esa Guayana Inglesa es el territorio en reclamación de nosotros los venezolanos. Estos 4 estados se negaron a recibir a los 250 judíos que estaban en estos barcos. ¿Por qué se negaron? Recuerden que la influencia de Hitler no solo se dio en Europa, sino también hubo una influencia muy fuerte en África y también intentó llevar sus tentáculos hasta Sudamérica. El miedo a la potencia nazi, el miedo al ejército alemán era demasiado fuerte, demasiado alto. Y recuerden que cuando hay una guerra, evidentemente hay una posibilidad de un ganador. Esos dos bandos que se estaban enfrentando, que ya mencioné, generan un terror a la hora de enfrentarlos, porque puede ocurrir que gane ese bando la guerra y luego tengas que sufrir las consecuencias de tus decisiones. Estos dos barcos no encontraban qué hacer con estos 250 judíos. Se intentaron comunicar con Venezuela y lograron hacer un contacto. Esto es un hecho muy hermoso de la historia de Venezuela, de la historia del siglo XX venezolano, que en verdad es importante resaltar porque habla mucho de la calidad que tiene la persona, el venezolano común, con respecto al sufrimiento ajeno. Cuando se da la comunicación, estamos hablando de la época de Eleazar López Contreras, presidente Eleazar López Contreras. Eleazar López Contreras fue el primer presidente post-gomecismo. Fue un personaje que es digno de analizar profundamente. A él le tocó vivir una época que la gente explotó, quiso superar el miedo de la dictadura férrea que llevó Juan Vicente Gómez, tanto a nivel presidencial como en influencia, y le tocó a Eleazar pues hacer muchos cambios rápidos y modernizar una Venezuela que se había quedado estancada brutalmente en el pasado. Pero Eleazar López Contreras, cuando se da esta situación de los barcos, él también tuvo miedo, porque evidentemente estamos hablando de una persona tan malvada como fue Adolfo Hitler, que incluso envió una comunicación firmada para la Cancillería venezolana, amenazando sobre posibles consecuencias en el caso de aceptar el ingreso de los judíos en territorio venezolano. A pesar de esto, se da el permiso de ingreso del barco de los judíos a Venezuela. Aparte, también parece que la información se filtró un poco y el propio pueblo venezolano intentó dar muestras de apoyo a la recepción a estos judíos. Los dos barcos llegaron a los dos puertos principales de Venezuela, el puerto de La Guaira y el puerto de Puerto Cabello. Este ingreso de los judíos va a tener unas acciones que vamos a explicar muy brevemente. Una de las cosas importantes es que al momento de llegar los barcos a los puertos que mencioné, había mucha parte del pueblo de esos lugares que quisieron recibir a los judíos con una recepción muy calurosa, muy
muy humana, muy cálida. Los esperaron con las luces del pueblo encendidas a la puerta de las casas. Varios se organizaron para recibir a estas personas que ni siquiera hablaban español como forma de comunicación. Les ofrecieron casa temporalmente, les ofrecieron ropa, le ofrecieron también comida caliente a un grupo que venía de un pánico de tener la posibilidad primero de caer en las garras de Hitler. Se salvan, y cuando se creen a salvo llegan a un territorio en el que casi los lanzan por la borda, porque ya el capitán no hallaba qué hacer con estos judíos. Entonces esta recepción del pueblo venezolano a los 250 judíos de esta manera tan hermosa, tan bonita, habla, como les dije, mucho de la calidad de lo que es el ser humano en el territorio de Venezuela. Este grupo de judíos hacen vida en Caracas, en Puerto Cabello y en La Guaira. Comienzan a agruparse, comienzan a buscar trabajo. Una de las opciones que daba el pueblo para que Eleazar López Contreras terminara de aceptar el ingreso de los judíos es que la mayoría tenían una profesión, tenían algún oficio, y que además iban a venir a aportar al crecimiento de Venezuela. No los vieron como una amenaza, no los vieron como la posibilidad de perder empleos, los vieron como seres humanos que están buscando ayuda y que pueden ellos prestar su ayuda para desarrollar un país. Entonces, todo esto se da con la llegada de los judíos, y Venezuela, como ustedes se imaginarán, tiene que empezar a mostrar cara ante la situación de la guerra mundial. Sí, es verdad que oficialmente tratamos de mantenernos neutrales, porque era una forma de protección. Venezuela era un país muy pequeño, es un país muy pequeño, pero este gesto con un grupo que era catalogado como enemigo público número 1 del partido nazi, pues evidentemente estábamos tomando lugar. La mayoría de estos judíos en Caracas, por ejemplo, se establecieron en la zona de La Pastora. Allí hicieron vida. Su descendencia todavía tiene bastante influencia en Venezuela en la parte económica, y nunca se les hizo algún tipo de rechazo o muestras de odio, sino que fue al revés. La mayoría se integró rápidamente a Venezuela, lograron obtener empleos y desarrollar su vida. Ellos solamente querían una oportunidad de estar tranquilos y ser felices, y a cambio le ofrecieron a Venezuela sus conocimientos, sus capacidades y sus habilidades. Entonces, este hecho, que es con el que comienzo, porque es uno de los puntos más bonitos de la Segunda Guerra Mundial y la influencia en Venezuela, porque ya el resto es más que todo temas políticos y petroleros, pero con esto quiero dejar una reflexión. Si bien he dicho en algunos episodios que Venezuela quizás no es el mejor país del mundo, pero sí hemos demostrado al mundo en ciertos momentos que Venezuela tiene una extraordinaria calidad de personas que simplemente queremos eso, ser felices, estar tranquilos y brindar una mano en lo que sea posible. Entonces ahora enfoquémonos en la parte ya un poco más política y militar, económica de la Segunda Guerra Mundial y Venezuela. Como les dije, el presidente en el arranque de esta Segunda Guerra Mundial en Venezuela era Eleazar López Contreras. A Eleazar le tocó muchas cosas, y como dato anecdótico, les puedo decir que Eleazar López Contreras fue el primer presidente venezolano al que el pueblo venezolano le escuchó la voz. Recuerden que en la época del nefasto y del difunto Hugo Chávez, nosotros nos acostumbramos demasiado a ver al presidente, a estarle escuchando en unas cadenas de 8 o 10 horas de duración. Pero en esta época de la que estamos hablando, Eleazar López Contreras fue el primero que tomó un micrófono de radio y dio una declaración al pueblo de Venezuela. Fue justo después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Gómez muere, la población tiene miedo de que la familia o los primos de Juan Vicente Gómez tomen el poder y apliquen un gobierno un poco más fuerte y un poco más represivo que el de Juan Vicente, y Eleazar le tocó hablarle al pueblo y dijo una de las frases más reconocidas en la historia política de Venezuela: fue calma y cordura. Esa fue la voz que escuchó el pueblo venezolano en el momento en el que hubo el cambio por la muerte de Gómez, y al presidente Eleazar López Contreras le decían
entre la población, le decían de una forma como entre comillas cariñosa, le decían el ronquito. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que lo escucharon y Eleazar López Contreras tenía ese tono de voz, esa característica en su voz, y pues fue para el pueblo fue algo bien interesante como momento histórico. Él logró controlar lo difícil que fue la explosión social de Venezuela después de la muerte de Gómez y fue electo presidente. Él va a estar en el periodo del 35 al 41. Como les indiqué, a él le tocó modernizar una Venezuela que estaba extraordinariamente atrasada. Él tuvo acciones como la creación del Balcón Central, cerró la Rotunda, una de las cárceles más destructivas que ha existido en la historia de Venezuela. También creó la Guardia Nacional, la misma Guardia Nacional que ha sometido a los estudiantes y a la gente que ha protestado en los últimos 20 años de Venezuela. Fue una creación de Eleazar López Contreras, evidentemente no con esa intención. Y le tocó pues actuar en situaciones importantes como un tratado de límite territorial con Colombia. Ese territorio de acuerdos entre Venezuela y Colombia se dio con el tío abuelo de Juan Manuel Santos. En el caso se llamaba Eduardo Santos. Ellos firmaron un tratado del cual podremos hablar en otros episodios sobre la historia territorial de Venezuela. Pero como otro dato anecdótico, pues la familia Santos en Colombia pues tiene 2 presidentes en su historia. Aparte, le tocó a Eleazar también vivir momentos complicados. En el 36 hubo el primer paro petrolero en la historia de Venezuela. Y esto se dio porque recuerden que el petróleo en Venezuela, desde que inició con la explosión del Sumaque 1 en 1914, se le entregó en concesión a empresas petroleras estadounidenses, británicas, que fueron las que se encargaron de explotar el petróleo, y a cambio lo que pagaban era un porcentaje por el uso del territorio y algunas regalías por el uso de nuestros espacios, de nuestro territorio y de nuestra riqueza. Pero había un maltrato al obrero petrolero venezolano. Y en el 36, poco tiempo después de la muerte de Gómez, cuando ya Eleazar está tomando acciones como presidente electo, pues a él le tocó enfrentar esta situación, logró llegar a un acuerdo y levantó el paro petrolero. Pero ya aquí podemos ver que empieza una conciencia en ese momento del obrero petrolero sobre lo que es su función y sobre sus acciones dentro de la industria petrolera. Con respecto a los temas ya un poco más políticos y militares, podemos iniciar con este mismo tema, el petróleo. Venezuela no tenía la capacidad de refinar petróleo en su territorio. ¿Y qué es lo que hizo la industria petrolera que estaba acá? Primero, bueno, recalcar que las concesiones estuvieron bajo 2 empresas principalmente de Estados Unidos, la Gulf y la Standard Oil, y por parte de los británicos estaba la Shell, que estaba en conjunto con la Royal Dutch de los Países Bajos, y esta explotación petrolera tenía que salir de las costas venezolanas para refinar en el territorio norteamericano o en algunas refinerías que estaban en las islas del Caribe, sobre todo en la isla de Aruba. Entonces, con esta situación de la explotación petrolera, Venezuela le estaba ofreciendo a los aliados y principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica y al Reino Unido, les estaba ofreciendo el petróleo. Este petróleo refinado obviamente genera combustible, y gracias a este combustible se pudo realizar todos los movimientos militares que se llevaron a cabo en Europa. De hecho, el vicepresidente de la empresa Gulf en algún momento dio una declaración que dijo lo siguiente: de no haber sido por el petróleo venezolano, no hubiéramos podido haber ganado la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto es importante. Recordemos que Venezuela, como país petrolero, ha tenido muchas bendiciones y también muchas maldiciones. ¿Por qué? Porque hemos dependido mucho del petróleo y eso nos generó demasiados problemas posteriores. Pero en este momento estamos hablando de la influencia en la Segunda Guerra Mundial, y el petróleo venezolano
fue tan importante y la explotación aumentó tanto que llegamos a ser el tercer país del mundo en producción de barriles de petróleo. Es decir, no estamos exagerando al decir que el petróleo venezolano fue una de las bases aliadas principales para poder vencer a las potencias del eje y principalmente pues al partido nazi y a Benito Mussolini, que fueron los que dirigieron la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque ya sabemos que Japón más que todo estuvo en la Guerra del Pacífico y bueno, obviamente tuvo su influencia en la Segunda Guerra Mundial, pero la parte más cruda de lo que estamos hablando se la llevó Europa. Entonces, con esta situación del petróleo, estamos hablando que Venezuela ya no es tan neutral como creíamos. O sea, Venezuela siempre tuvo una inclinación. Ahora, que abiertamente no haya mostrado un apoyo incondicional es distinto. Aparte, Venezuela sufrió los embates de la Segunda Guerra y de la parte militar, porque el Mar Caribe, que son las aguas que nos bañan a nosotros al norte, estaban protegidas por la parte de los submarinos nazis. Y esto no es una exageración. Había submarinos en el Mar Caribe que su misión era derrumbar cualquier barco petrolero que tuviera destino a las refinerías para obviamente surtir de combustible a los aliados. De hecho, nos derribaron un par de barcos. El Monagas, por ejemplo. Hay otro barco derribado que fue el Tijuana, el Pedernales, el San Nicolás. O sea, nosotros vivimos en nuestro territorio acciones militares llevadas a cabo por los nazis. Y esto es una anécdota histórica bien importante que debemos mencionar, porque creemos que la guerra fue allá, a lo lejos, que nosotros solo vimos cómo llegaron algunos judíos, luego algunos italianos y luego el resto de las personas que buscaban desde Europa una opción de vida mejor en América Latina, y Venezuela estaba en un increíble momento histórico económico, porque obviamente al aumentar la producción petrolera aumentan los ingresos y Venezuela se estaba desarrollando increíblemente. Entonces, el hecho de que en nuestro territorio, en nuestras aguas territoriales se haya dado enfrentamientos militares, nos dice que realmente no estábamos tan ajenos del juego del momento, que no estábamos tan alejados de una situación de amenazas, de posible muerte para nosotros. ¿Qué hubiese pasado si ganaba el bando nazi después de que nosotros llevábamos petróleo para refinar y darle combustible a los aliados? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, esas son preguntas de la historia que nunca tendremos alguna respuesta concreta. Sin embargo, continuemos con este proceso. Venezuela, en ese momento, también vivió otro hecho que se comprobó. Tuvimos espías de la Gestapo acá en el territorio. Tuvimos que enfrentar la situación de intentos pro-nazi, pro-fascismo, que bueno, te estoy hablando de esto y suenan términos extraños, pero sí, tuvimos estos movimientos que trataron de dar una influencia al pueblo y tratar de darle apoyo a las potencias del eje. Por ejemplo, el colegio alemán en Caracas tuvo que ser cerrado porque se estaban dando ideas abiertamente nazis que no iban a generar un bienestar en el territorio, y que tuvimos que tomar acciones también porque obviamente estábamos dando un apoyo a los aliados, y permitir que surgieran apoyos a este bando político pues iba a generar algunas consecuencias negativas. Y otra acción que generó esto de la Segunda Guerra Mundial es que ahora el enemigo no era el comunista. Recuerden que Juan Vicente Gómez persiguió, sometió, torturó y mató a muchos comunistas. Ahora el enemigo era el extremo opuesto, o sea, la extrema derecha. Y el grupo que eran considerados izquierdistas o comunistas, ahora no eran los malos, también eran parte de los buenos. Digo esto entre comillas, hablando de una historia maniquea, ¿no? Pero bueno, esto también demuestra que los cambios mundiales generan repercusiones en los países pequeños. O sea, tuvimos que pivotear esta situación y ver qué hacíamos para justamente evitar caer en los problemas que estaban sucediendo en Europa. Uno de los momentos más crudos de la guerra fue el momento en que Japón ataca Pearl Harbor, y ahí fue donde Venezuela terminó de abrir
su realidad y decir, señores, nosotros sí apoyamos a los aliados y ahora toda nuestra producción petrolera va a ser exclusivamente para el desarrollo de la guerra y poder surtir de combustible. En ese momento, estamos hablando de 1941, llega otro presidente, el que continuó el periodo después de Eleazar López Contreras, que fue Isaías Medina Angarita. Medina Angarita tenía una fama medio fascistoide, pero obviamente ante esta situación y entre todos los antecedentes que les conversé hace minutos, Medina Angarita tuvo que continuar el proceso que ya había llevado a cabo Eleazar López Contreras. Aparte, Medina Angarita o su gestión de gobierno tuvo buenas oportunidades, extraordinarias oportunidades para mejorar las relaciones con los aliados y a raíz de esto obtener mejoras increíbles económicamente para Venezuela y hacer cambios en la forma de administrar el petróleo que le generaron a Venezuela un crecimiento increíble, un auge económico importante que se va a manifestar en la guerra y en la postguerra. Entonces, ¿qué estaba pasando durante este periodo del 41 en adelante? Se había creado algo llamado la Carta del Atlántico, que son las bases o el prototipo de lo que va a ser después la ONU. Venezuela se unió a esa Carta del Atlántico, que en muy pocas palabras, para no alargarnos tanto, decía que había que buscar la mejor forma para que el mundo tuviera un mejor desarrollo, evitar que el nacionalismo tratara de superar cualquier barrera territorial y someter la paz mundial a otras cosas, a los designios de algún país en concreto, como estaba sucediendo con los nazis, y Venezuela se unió a esto. Venezuela forma parte de esta búsqueda de la paz y sobre todo de garantizar una mejor forma de vida después de que acabara la guerra. Esta unión de Venezuela a la Carta del Atlántico también te demuestra que Venezuela no estaba tan neutral como queremos creer o como nos han hecho ver en algunos momentos de la historia analizada en los colegios y en las universidades. Esta situación de la Segunda Guerra Mundial durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, como les dije, generó oportunidades para reformar la forma del manejo, o sea, reformar el petróleo o el manejo petrolero que había en Venezuela. Ante esta situación, Medina Angarita aprovechó para presionar y también jugar un poco a favor de Venezuela. Si yo te estoy ofreciendo el petróleo, si varios barcos que tenían tripulación venezolana fueron bombardeados por parte de los nazis, yo estoy sacrificando algo y yo estoy ofreciendo mi apoyo abiertamente a tu proceso, a tu bando. Yo necesito que también me des algo a cambio que me ayude a mí. Esta reforma petrolera generó un aumento en las regalías al país, a Venezuela, por la explotación del petróleo. Como les dije, había empresas como la Gulf, como la Standard Oil, que administraban la explotación petrolera casi con una exclusividad. Si no había un mayor ingreso, era porque las concesiones que se dieron en su momento, sobre todo en el periodo gomecista, se hicieron porque había un desconocimiento brutal de la realidad petrolera venezolana. Nosotros pensábamos en ese momento que el petróleo era poco y que había que aprovecharlo rápidamente, y si nosotros no teníamos ni las herramientas, ni el conocimiento, ni las capacidades para explotarlo, mejor dárselo a otro y que nos pague por hacerlo. Cuando estamos ya en la época de 1943, ya vemos que el petróleo sigue emanando, y que a pesar del aumento de la explotación petrolera todavía había más petróleo. ¿Qué hizo Medina Angarita? Presionó para aumentar las regalías, es decir, aumentar los beneficios económicos de que unas empresas privadas extranjeras explotaran el petróleo venezolano. Entonces, esta situación tampoco fue muy sencilla en el territorio venezolano, porque las empresas como la Shell, la Standard Oil y la Gulf no quisieron aprobar y poner en práctica esta reforma, porque obviamente le generaba una baja de ingresos. Pero como los Estados Unidos de Norteamérica estaban en la necesidad de mantener el apoyo venezolano en temas petroleros, el Departamento de Estado presionó a las empresas en favor de Venezuela. O sea, el Estado norteamericano hizo
una apretada de tuercas para que la empresa petrolera extranjera aceptara la reforma por necesidad. Y esto te muestra que Venezuela era importante para los aliados, porque no haber tenido interés en esto simplemente hubiese hecho lo que siempre hacía, que cada empresa privada se entendiera en sus problemas y no se metía el Estado para resolver nada. Además estaba el miedo de que posiblemente llegara una invasión nazi a Venezuela a ocupar específicamente los pozos petroleros, que esta teoría no es descabellada, tiene un sentido completamente lógico, porque recuerden que una de las formas de vencer a tu enemigo en la guerra es tratando de cortar los suministros. Y si tú, que estás en el bando de la potencia del eje, eres uno de los principales, eres Adolfo Hitler, estás buscando la forma de cortar el combustible. Y si tú sabes que Venezuela tiene el petróleo, tú ibas a buscar la forma de evitar que Estados Unidos tuviera acceso a esto. Entonces, ellos obligan, el Estado, el Departamento de Estado, ayudan en convencer a la empresa petrolera para que se dé este cambio en la reforma y así evitar a toda costa que el petróleo dejara de circular hacia el territorio norteamericano. Entonces, también podemos decir que la Segunda Guerra Mundial para Venezuela fue una acción positiva, porque generó más ingresos, porque generó un cambio, porque aumentó el proceso de influencia venezolana en sus temas petroleros. Entre otras cosas de la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de por qué existía este miedo en el territorio norteamericano de quedarse sin el apoyo del combustible o de los aportes que América le podía dar. Porque ya hubo momentos previos en la historia que comenzaron a generar en la mentalidad del Estado de Norteamérica un cierto temor a que se generaran mayores problemas. Primero podemos hablar de la Primera Guerra Mundial. Evidentemente también fue un golpe muy importante en la mentalidad, pero principalmente tenemos la crisis del 29. Había pánico a que cayeran las bolsas otra vez, como pasó con las bolsas de Nueva York, con la bolsa de Nueva York, que generó una crisis descomunal en temas económicos. Fue una época en la que aumentaron los suicidios, gente que quedó literalmente en la calle, perdieron todo por una crisis económica, y que Estados Unidos, al estar muy aislado y creerse una potencia indestructible, pues sufrió principalmente los embates de esta caída de la bolsa de Nueva York. Entonces, ¿qué fue lo que se buscó? Se buscó crear la política del buen vecino, es decir, yo te ayudo en lo que pueda, pero tú me ayudas a mí en lo que yo pueda. Vamos a ser más solidarios, vamos a abrir un poco la mentalidad para tratar de generar una mejora para ambas partes, y así evitamos la mayoría de los problemas que se puedan dar en el territorio o con el territorio. Entonces, bajo esta teoría o bajo esta política del buen vecino es que se dan las mejoras en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, se da toda esta situación de la Segunda Guerra Mundial, y ya había un campo previo preparado para que no nos tomaran por sorpresa ni a nosotros ni a Estados Unidos. Entonces, aparte de esto del intercambio petrolero, de la mejora de la reforma, Venezuela aprovechó la oportunidad para también ejercer presión al Reino Unido, a los británicos. Hubo un momento en el que los ingleses ocuparon una isla venezolana que se llama la isla de Patos, y esto iba a amenazar fuertemente el territorio marítimo venezolano. Como estamos hablando de una influencia muy fuerte de Venezuela con su petróleo y su combustible, aparte también hay que hacer una mención especial al caucho, porque se dio un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela para la explotación exclusiva del caucho hacia Estados Unidos para, pues obviamente, garantizar las posibilidades de movilización dentro del territorio para aportes de la guerra. Pero con los británicos también aprovechamos esta oportunidad de apretar y de exigir. Como les estaba diciendo, la isla de Patos fue ocupada por parte británica, y con este tema de la oferta del petróleo y de las reformas y de todo lo demás, logramos que desocuparan la isla de Patos, que se firmara un respeto al Golfo de Paria para liberarnos de la presión de perder territorio marítimo en manos británicas. También se nacionalizó el puerto de La Guaira, que tenía una exclusividad para empresas británicas, y también la gran empresa del ferrocarril, que estaba en manos de los ingleses.
todo eso pasó a manos del Estado venezolano. Es decir, no solo presionamos a Estados Unidos para mejorar la explotación y la administración petrolera, sino que también a los británicos para mejorar nuestra situación y quitarnos de encima un problema que nos daba dolor de cabeza. Algo que no logramos resolver fue el territorio en reclamación, que como les dije es la Guayana Inglesa, que como modo anecdótico les comenté que no aceptaron a los judíos, y nosotros, el país que está al lado, lo hizo de una forma muy, muy hermosa, pero eso no logramos resolver porque los ingleses dijeron eso es otra cosa, eso es otra situación, ellos ya son una nacionalidad distinta, solamente forman parte de la Commonwealth porque es un territorio en el que habitan ingleses y hay unos beneficios allí que no vamos a entrar en detalle, pero por lo menos logramos hacer que se respetaran estos puntos y que los británicos se vieron en la necesidad de negociar con Venezuela, algo que por lo menos unos 100 años atrás intentamos hacer y los ingleses dijeron que no iban a sentarse a hablar con un país tan absurdo y mediocre como Venezuela. Y eso se dio cuando estábamos tratando justamente de recuperar el territorio de lo que hoy es la Guayana Inglesa, que bueno, nosotros le llamamos territorio en reclamación y le pusimos un paso peatonal allí como forma de acuerdo que, les comento solamente, yo creo que ninguno de nosotros ha reclamado jamás. Por lo menos yo nunca he ido para allá a decir esto es mío. Pero bueno, esos son otras conversaciones, otros temas. Entonces, toda esta situación de la Segunda Guerra Mundial generó cambios en Venezuela, generó aportes a la parte política y económica de Venezuela, pero también nosotros aportamos mucho. Como les dije, el vicepresidente de la empresa Gulf, por ahí por 1951, dio estas declaraciones tan importantes que de verdad demuestran que nosotros sí tuvimos una participación, que es absurdo analizar la historia de la Segunda Guerra Mundial y sacarnos de eso como si nosotros no formáramos parte de esa realidad. Pero como nosotros lo hemos visto así, la historia de Venezuela por un lado y la historia universal por otro, con esto creo que podemos empezar a entender que Venezuela jugó un papel importante. Para cerrar la idea con respecto a Medina Angarita, él, finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, le dan un golpe de estado a Isaías Medina Angarita, posteriormente Angarita regresa a Venezuela y muere. Y aquí es importante, y es la anécdota con la que cierro. Ustedes saben que el programa Maestranza siempre trata de dar alguna anécdota interesante. Medina Angarita murió con un cuadro depresivo muy fuerte. Él nunca superó haber sido derrocado del gobierno de Venezuela. A él le dolió mucho. Y eso es otro tema que podríamos analizar, los golpes de estado en Venezuela. Siempre pensamos o siempre dejamos el gobierno de la persona y a la persona hasta el momento del golpe de estado. Pero ¿qué pasó después con el expresidente, con el derrocado? Nunca lo vemos. No sé si se han dado cuenta de eso. Llegamos al momento histórico, es derrocado del gobierno, sale de la presidencia y es como que si desapareció de la historia. En este caso, Medina Angarita murió triste, murió deprimido, porque para él no fue fácil vivir el momento de su derrocamiento, sobre todo pensando en lo que él pudo haber significado en los cambios para Venezuela. Pero bueno, este capítulo finaliza con esta reflexión. Sí es importante que tengamos en cuenta que para poder analizar eventos históricos mundiales vamos a meter a Venezuela, obviamente en aquellos en los que sí haya participado, como sentimos que ocurre con esto de la Segunda Guerra Mundial, pero también tenemos que ver que Venezuela tiene las capacidades de meterse en el juego de las naciones y formar un núcleo importante que generó un apoyo total e incondicional al bando de los aliados. Esta dinámica la vamos a mantener. Vamos a tener 3 episodios continuos de una temática que me gustaría conversar con ustedes. El cuarto va a ser a elección a través de las redes sociales. Podríamos llamarlo el cuarto capítulo como el episodio a la carta. Quedamos pendientes para la próxima semana. Siempre, por favor, coméntenme a través de mis redes sociales, principalmente el Instagram de Maestranza, que es maestranza.ja, para poder mejorar el programa, para darle lo que ustedes quieran escuchar y sobre todo aquello en lo que yo pueda generar algún tipo de conocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimo éxito. Hasta luego.